El conflicto en Siria comienza en marzo del 2011 como consecuencia de las manifestaciones civiles que fueron llamadas la Primavera Árabe, que constituía una protesta en contra del gobierno de Bashar al-Assad. El objetivo de estas personas que organizaron estas protestas era pedir mayores libertades, un modelo de gobierno más democrático y el respeto por los derechos humanos. Aunque lo que comenzó como una protesta pacífica pronto se convirtió en un enfrentamiento armado que ha dejado miles de muertos y refugiados. Además, en este conflicto han intervenido varios actores. Los primeros fueron los grupos opositores y el gobierno de Bashar al-Assad, quienes dieron origen a este conflicto. Luego vinieron grupos radicales que se unieron a este conflicto como apoyo a los grupos opositores. Y por último vinieron a apoyar países que no están involucrados directamente en el conflicto, pero que tienen intereses propios, como lo son Estados Unidos y Rusia. La crisis en Siria, desde su comienzo en el año 2011, ha cobrado centenares de miles de vidas. Más de 12 millones de personas han huido de sus hogares. Casas, hospitales y escuelas han quedado destruidos. Muchos barrios carecen de agua corriente apta para el consumo y saneamiento. Los precios de los alimentos se han disparado y la economía está al borde del colapso. Más del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Muchas mujeres, por primera vez en sus vidas, se han convertido en la principal fuente de ingresos de sus familias, recurriendo a peligrosas estrategias para salir adelante, como reducir el número de comidas al día o comprar menos comida y menos nutrición. Aunque la magnitud del conflicto es menor, más de 12 millones de mujeres, hombres, niños y niñas se acuestan cada noche con hambre. El conflicto continúa siendo la mayor crisis de los refugiados a nivel mundial, con más de 6 millones de personas desplazadas dentro de Siria y más de 5 millones de refugiadas viviendo en países vecinos como Jordania, Turquía y el Líbano, la mayoría en condiciones de extrema pobreza. El conflicto en Siria se caracteriza por las infracciones frecuentes del derecho internacional humanitario, sitios, bloqueos, ataques desproporcionados en zonas urbanas y ataques contra civiles y servicios civiles, como los de ambulancia, abastecimiento de agua y mercados. Las personas que viven allí están exhaustas por las bombas y los misiles arrojados en zona civil, por no saber qué les ha sucedido a sus familiares desaparecidos o detenidos. Los sirios han sido sometidos a violaciones de derechos humanos a escala masiva y sistemática. Las partes implicadas en el conflicto también han violado repetidamente la ley internacional humanitaria, hasta ahora con total impunidad. Son declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al cumplirse el 10º aniversario de la guerra en Siria. Más de 500.000 muertos y desaparecidos. Desde el inicio de la guerra en 2011 y hasta diciembre de 2020, se calcula que aproximadamente murieron 387.118 personas, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Son un grupo de monitoreo con sede en Reino Unido y con una red de fuentes sobre el terreno. De ellos, 116.911 eran civiles. El número de víctimas no incluye a 205.300 personas reportadas como desaparecidas y presumiblemente muertas, incluidos 88.000 civiles que se cree que murieron por tortura en cárceles administradas por el gobierno, según el observatorio. Casi 12.000 niños fallecieron o resultaron heridos, según la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF. Además de causar cientos de miles de muertos, más de 2,1 millones de civiles han sufrido lesiones o discapacidades permanentes como consecuencia del conflicto, según el observatorio. Los hechos principales que ocurrieron en la muerte de Siria fue que a medida que se intensificaban las manifestaciones, también lo hizo la represión. La violencia se intensificó rápidamente. Los partidarios de la oposición tomaron las armas y el país se sumió en una guerra civil. Surgieron cientos de grupos rebeldes y no pasó mucho tiempo para que el conflicto se convirtiera en más que una batalla entre sirios a favor o en contra del presidente. Las potencias extranjeras comenzaron a tomar partido, enviando dinero, armamento y combatientes para aumentar el caos. Organizaciones extremistas con sus propios objetivos, como el Estado Islámico, se involucraron. 10 años después no se anticipaba el fin de este conflicto.
que ha sumido a la población de Siria en una situación de límite. Como bien sabemos, el conflicto en Siria deja varias vulneraciones hacia los derechos humanos, como lo son los desplazamientos forzados tanto dentro como fuera del país, abusos cometidos por grupos armados como el Ejército Nacional Sirio, en donde se registran saqueos, confiscaciones de bienes, detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y malos tratos en poblaciones como las de Afrin y Ras Al Ain. También se registraron casos en donde el ejército detuvo, violó y sometió de forma sexual a mujeres y niñas según la ONU. Ante una situación humanitaria como Siria es comparable a la de Libia, al menos en cuanto a la represión feroz gubernamental y al número de víctimas. La acción del Consejo de Seguridad para restablecer la paz y seguridad internacionales en Siria es francamente insuficiente. En octubre de 2011, Alemania, Francia, Portugal y el Reino Unido presentaron un proyecto de resolución que condenaba las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el ejército sirio, el uso de la fuerza contra civiles y exigía el fin de la situación. A pesar de que hubiese sido deseable un embargo de armas y la solicitud de apelar a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el proyecto fue vetado por Rusia y China, esgrimiendo como argumento el nefasto uso de la fuerza en el caso libio. Este proyecto de Rusia incidía también en la condena de la violencia y abusos de los derechos humanos contra la población civil, pero sobre todo en la ejercida por los civiles opuestos al gobierno. Aparte de todo el caos que hay en Siria, en el momento miles de niños que no son sirios nacidos de combatientes del ISIS siguen detenidos en condiciones terribles en el noroeste de Siria. En declaraciones a la prensa explicó que la mayoría de los niños extranjeros están privados de la libertad porque sus países de origen se niegan a repatriarlos. Unos 40.000 niños continúan recluidos en campamentos como Al-Hol, campamento de desplazados en Siria, donde mujeres del Estado Islámico imponen su ley del miedo mientras miles de niños son cautivos de la ideología radical. Casi la mitad son iraquíes y 7.800 de 60 países más que se niegan a repatriarlos, según el informe de la comisión investigadora que cubre el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Además, los niños sirios cuentan de violaciones y violaciones sexual como instrumento de castigo, humillación e intimidación entre la comunidad. El informe indica que los grupos armados han atacado intencionalmente escuelas y han usado las instalaciones educativas como propósitos militares. Asimismo, han hecho de los niños una negociación para intercambiar prisioneros y obtener rescates. La guerra siria es la peor crisis humanitaria en la historia reciente. Aniquiló cualquier esperanza de cambio de su población, como se ha visto en la comunidad internacional. No supo reaccionar ante un gobierno autócrata y criminal. En la última década, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha estado dividido sobre las respuestas al conflicto, con los aliados del régimen Rusia y China, vetando cualquier resolución contra el presidente de Siria, que ha traspasado todas las líneas rojas con total impunidad. 10 años después, el saldo del conflicto atraviesa fronteras, las mismas que tuvieron que cruzar los más de 5,6 millones de refugiados sirios que durante estos años han salido de su país. Mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, huyendo de los bombardeos del ejército sirio, las persecuciones políticas, el terrorismo yihadista del autodenominado Estado Islámico, el hambre, la crisis económica y la inseguridad de un país en ruinas, y se sigue viendo la vulneración de los derechos humanos dentro de la población de Siria.